Buen día con todos. En esta ocasión voy a exponer sobre la reforma agraria en el Perú desde un análisis político, económico y social. En modo de introducción, en primer lugar, la reforma agraria del Perú fue promulgada en 1969 durante el gobierno del militar general Juan Velasco Alvarado y fue una de las transformaciones políticas, económicas y sociales más trascendentales del siglo XX en un país. En un país con raíces estructurales agrarias profundamente desiguales, heredadas del sistema colonial y republicano. Así pues, a pesar de sus fallas, la reforma agraria del Perú representó un paso importante para alcanzar una sociedad más equitativa. De esta manera, desde mi punto de vista, considero que las grandes intenciones de transformación que se prometía con la reforma agraria resultó ser un fracaso con consecuencias terribles para el desarrollo del Perú. Seguidamente voy a hablar sobre los aspectos políticos, aspectos económicos y aspectos sociales. El primero, en cuanto al aspecto político, eh, como había mencionado anteriormente, la reforma agraria trajo consigo graves consecuencias en el aspecto político. Uno de los más importantes es que la reforma agraria fue de carácter autoritario. Es así que esta reforma fue creada e implementada desde arriba, sin la intervención, colaboración y participación del sector campesinado, comunidades indígenas o los partidos políticos. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado impuso su visión ideológica sin considerar las diversas realidades y necesidades del agro peruano. De esta manera, esta imposición autoritaria generó un profundo resentimiento y una sensación de exclusión entre los principales actores del campo. En este sentido, con la creación de las cooperativas agrarias de producción y las sociedades agrarias de interés social, se buscaba democratizar el acceso a la tierra que en la práctica se convirtieron en extensiones del Estado, condicionadas por la burocracia y la intromisión política. Asimismo, la reforma también contribuyó al fracaso político, pues la expropiación masiva de tierras realizada sin una justa compensación generó una profunda inseguridad jurídica y violó los derechos de propiedad de miles de personas. De esta forma, con todo esto, se creó un clima de miedo y de desconfianza que afectó la legitimidad del gobierno y erosionó las instituciones democráticas. Ahora bien, en cuanto al aspecto económico, podemos mencionar que la reforma agraria también impactó negativamente a este sector, provocando una fuerte caída en la producción y productividad. Así, la expropiación masiva de tierras, la falta de experiencia en la gestión, la corrupción y la ineficiencia burocrática convirtieron al sector agrario un caos. Entre los años 1969 y 1980, se expropiaron aproximadamente 10,5 millones de hectáreas, equivalente al 56% de la superficie agrícola, según un informe del Instituto de Estudios Peruanos. Es así que las haciendas se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas asociativas o cooperativas. Estas empresas fracasaron rápidamente y la gran mayoría terminaron siendo parcelas en abandono. De acuerdo con un estudio del INEI, este periodo se caracterizaba por un notable retroceso tecnológico, con graves consecuencias para la producción agropecuaria. Esta caída en la economía se reflejó en la caída de productividad agropecuaria, en un 17% en el Perú, mientras que en el resto de los países de la región aumentó cerca del 18%, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Asimismo, la falta de incentivos para la inversión privada, la escasez de crédito y la poca
asistencia técnica adecuada, generaron el fracaso crónico de las CAP y SAIS. Esto conllevó a que el Perú dependa de las importaciones de alimentos, a un endeudamiento externo masivo y un empobrecimiento generalizado del campesinado. Entonces, es así que la incertidumbre política generada por esta reforma espantó la inversión privada y estancó el desarrollo tecnológico en el sector. De esta manera, la reforma llevó al Perú a una crisis económica nacional. Ahora bien, en cuanto al aspecto social, tenemos que tener en claro que la reforma agraria tenía un espíritu de transformación, combatiendo la desigualdad social en las comunidades indígenas. Sin embargo, sus resultados fueron contradictorios, ya que por un lado se logró eliminar formalmente el latifundio y se redistribuyó la tierra, pero por otro lado, la creación de las CAP y SAIS no resolvieron los problemas de desigualdad. La falta de participación real del campesinado en gestiones de estas unidades productivas generó frustración y descontento, sumado a que la reforma no abordó otros problemas cruciales como la falta de acceso a la educación, la salud y la infraestructura en las zonas rurales. La migración del campo a las ciudades se intensificó, exacerbando los problemas de pobreza y marginalidad urbana. De esta manera, la polarización social aumentó, generando conflictos internos y resentimiento que persistieron durante décadas. Además, al generar expectativas desmedidas y no cumplidas, la reforma agraria contribuyó a la frustración y la radicalización de algunos sectores del campesinado, lo que en última instancia facilitó el surgimiento de movimientos subversivos. Finalmente, como modo en conclusión y de mi postura, considero que a pesar de las buenas intenciones de transformación que se prometía con la reforma agraria, resultó ser un fracaso con consecuencias terribles para el desarrollo económico, social, político del Perú, y que generó todavía una inestabilidad política a largo plazo. Si bien se destaca la necesidad de abordar la injusta distribución de la tierra y la marginación, perdón, del campesinado, considero que el enfoque implementado por el gobierno militar fue contraproducente, marcado por la improvisación, el autoritarismo y la falta de una planificación integral. Muchas gracias.